que cambie tu corazón. Y nos vamos a un verso, amados hermanos, que está en el libro de Ezequiel, capítulo 36, en el verso 26 y 27, por favor. Ezequiel 36, 26. La escritura dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. De ahí, de ese versículo, se desprende el tema de esta noche. Un tema que vamos a compartirlo en dos partes. Y la parte 1 será esta noche y la segunda parte el próximo sábado. Y cuando leemos esos versículos, cuando Dios dice: os daré corazón nuevo, debemos, amados hermanos, reconocer que Dios quiere cambiar nuestro corazón. Dios quiere quitar el corazón que tenemos y en su lugar colocar otro diferente. Y no solamente es que también Dios quiere cambiar nuestro espíritu. No sé si usted se ha puesto a pensar en esa palabra espíritu que está en su Biblia. Si usted lo nota, esa palabra espíritu está con una E minúscula. Porque una cosa es el espíritu propio que yo tengo, otra cosa es el Espíritu Santo de Dios. Entonces la diferencia tenemos que hacerla notar siempre. Y lo hacemos colocando una E minúscula cuando hablamos de espíritu dentro de nosotros y una E mayúscula en la Biblia cuando habla del Espíritu Santo de Dios. Pues Dios quiere cambiar, dice la Biblia, nuestro espíritu también. Y quiero decirles algo, para que entendamos un poco ese espíritu con minúscula que aparece en la Biblia. Ese espíritu, ¿qué es? Porque es bien fácil entender el Espíritu Santo. Y usted dice: bueno, el Espíritu Santo es el que me ayuda para poder conectarme, para poder relacionarme con Dios. Es la tercera persona de la divinidad, de la Trinidad, perdón. Pero este espíritu a veces casi no lo entendemos. Los creyentes muy poco sabemos a qué se refiere ese espíritu que todos tenemos y que no es el Espíritu Santo. Pues ese espíritu es considerada la parte abstracta e inmaterial que junto con el cuerpo o la parte material constituyen al ser humano. Bien interesante eso. El espíritu que usted tiene y que yo tengo, que no es el Espíritu Santo, es la parte abstracta. Y entendemos por abstracto algo que no se puede tocar, inmaterial, que juntamente con el cuerpo que yo tengo. ¿Y qué es el cuerpo? Es la parte material, lo que se puede tocar. Entonces, el espíritu que yo tengo con el cuerpo constituyen lo que es el ser humano. En otras palabras, se le atribuye la capacidad de sentir y de pensar al espíritu suyo. El espíritu es la parte emocional e intelectual de la persona. Ahí funciona el espíritu. En la parte emocional. Por eso yo siempre he dicho que el espíritu es donde se mide la intención de la persona. Si yo quiero conocer cuál es la motivación que tiene un hermano, yo voy a poder discernirlo a través de ese espíritu que él tiene. Por eso hay personas que dicen: mire, vino una persona, pero vino con un espíritu negativo. Dice. Vino una persona, pero vino con un espíritu que no me gustó. Porque el espíritu
es la parte emocional, donde está el sentir, la intención de la persona. Por eso es que hay un salmo que dice que Jehová pesa los espíritus. Jehová pesa con qué espíritu. Carlos está haciendo algo, con qué espíritu viene Wilfredo a compartirme algo. ¿Cuál es el espíritu? La motivación, la intención que yo tengo, mi sentimiento. Pues dice en ese versículo que hemos leído que Dios quiere cambiar nuestro espíritu también. Dios quiere también poner su espíritu dentro de nosotros. Pero ya es el espíritu con E mayúscula. En otras palabras, Dios quiere cambiar el espíritu que yo tengo. Y Él quiere poner el Espíritu Santo dentro de mí. Así lo dice ahí. Vamos a un verso, ahí mismo, por favor, amados hermanos, en Ezequiel capítulo 24, versos 15 y 16. En ese mismo libro de Ezequiel, solamente que en el capítulo 24, 12 capítulos más atrás, y en el verso 15, dice la escritura: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, no llores, ni corran tus lágrimas. He aquí que yo quito de golpe el deleite de tus ojos, dice Jehová. ¿Qué significa eso? Eso significa que Dios tiene la capacidad de quitarnos alguna debilidad, ya sea a través de un proceso de regeneración o también de un solo golpe. Hay personas que en Dios cambian de un solo. Hay personas que cambian una área de su vida a través de un proceso. Y otra versión de la Biblia, en lugar de esa palabra, de un solo golpe, ¿sabe cómo lo dice? Lo dice de un solo tajo. Hace muchos años leí esa palabra. Me encontré con ese verso en una Biblia que decía: he aquí yo quito el deleite de tus ojos de un solo tajo. Eso significa que hay personas que una adicción, un pecado, un problema, lo pueden ir dejando poco a poco, pero hay personas que Dios lo quita de un solo. Hoy tenían el problema, mañana Dios los liberó y nunca más volvieron a tenerlo. Eso significa un cambio total, radical, completo en nuestra vida. La pregunta del millón: ¿qué hacer para que Dios cambie radicalmente nuestro corazón? Hermanos, ¿qué debes hacer para que Dios quite el corazón de piedra y ponga un corazón de carne? Porque es una promesa de Dios. O sea, las promesas de Dios no solo son de bendición económica. Las promesas de Dios no solo son de que nos va a levantar y que nos va a usar en el ministerio. Las promesas de Dios no solo son así. También hay promesa. Esta es una promesa. Dios ha prometido quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne en cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿qué debe hacer usted para que Dios quite el corazón de piedra y ponga un corazón de carne? Y los pensamientos que voy a compartir en estas 2 semanas, amados hermanos, déjeme decirle, Dios me lo reveló luego de un proceso que yo pasé en mi vida hace muchos años. No era que estaba cometiendo un pecado grave en mi vida, pero yo tengo un problema bien fuerte. Si yo me equivoco en una cosita, yo sufro demasiado. Yo me pongo muy triste. Yo me pongo muy conmovido delante de Dios y me pesa, me duele mucho equivocarme en cosas pequeñas. Y yo recuerdo de haberme equivocado en algo y yo me fui entonces a mi habitación y ahí me puse delante de Dios y yo me encontré y fui escribiendo un proceso a través del cual Dios puede cambiar el corazón. Así que lo que le voy a compartir son cosas que yo ya viví, ya las pasé y tuve la iniciativa en ese momento de escribir
estas cosas. Y hoy las quiero compartir con usted. En primer lugar, evalúate y siente pesar en tu corazón. Evalúate y siente pesar en tu corazón. Nos vamos al libro de San Juan, capítulo 8, verso 9. Usted conoce muy bien el pasaje. San Juan 8, 9. Es aquel pasaje bíblico donde Jesús está con aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio en ese momento. Y todo el pueblo estaba a punto de apedrearla porque la ley así lo decía. Y el verso 9 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Estaban a punto de apedrearla y Jesús dijo, está bien, así lo dice la ley de Moisés, estoy de acuerdo, dijo Jesús, hay que apedrearla, no hay problema, ustedes la van a matar hoy mismo. Solamente les dijo Jesús que antes de que lo hagan, asegúrense que ustedes estén libres de haber cometido un pecado también. Y el que esté libre de cualquier pecado, que tire la primera piedra. Y todos soltaron las piedras. Y la Biblia dice, desde los más viejos. Porque sencillamente, no nos equivoquemos, los viejos pecamos más que los jóvenes. Y todos se fueron a su casa. Solo quedaron dos, Jesucristo y la mujer. Qué fácil es recoger piedras para acusar y castigar a los que se equivocan o pecan sin revisar primero nuestra propia conciencia. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos en lugar de estar examinando a los demás. El problema más grande hoy en día es que estamos examinando a los demás. Medio mundo examina a los gobernantes, medio mundo examina a los políticos, medio mundo examina a los pastores, medio mundo examina a los comerciantes, medio mundo está examinando a todos los demás. Es más fácil hacer un diagnóstico para saber la condición de otra persona en lugar de diagnosticar cómo estamos nosotros. Es bien fácil. Sería lo más fácil para uno empezar a hacer un diagnóstico aún en su propia familia. Bueno, mire, pastor, tengo una hermana menor, pero mi hermana menor es así, 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 así. Tengo mi hermana mayor, pero ella tiene este problema y este problema. Tengo una prima, pero brega con este problema y con esto y con esto. Es bien fácil diagnosticar a los demás, pero qué difícil es cuando uno tiene que diagnosticarse a sí mismo. Evaluarnos es el primer paso y sentir pesar por nuestra condición pecaminosa es el segundo paso. Yo me hice una pregunta esta mañana, y una pregunta pero tan importante que algún día voy a predicar sobre eso. Yo me hice una pregunta: ¿por qué nos cuesta cambiar? ¿Por qué será que pasan 10 años, 5 años, 8 años, 20 años y al ser humano, yo no hablo de usted, al ser humano en general, le cuesta cambiar? Le cuesta, y hay personas que son 20, 30 años y no cambian. Y yo creo que parte del problema es que ni siquiera damos el primer paso. Porque el primer paso para poder cambiar nuestro corazón es evaluarnos, pero de una manera seria, y sentir pesar por nuestra condición pecaminosa es el segundo paso. Yo sentí pesar, yo sentí mucho dolor por mi condición, por mi naturaleza pecaminosa que yo tengo. No estaba hablando en ese momento de mi equivocación, estoy hablando de mi condición humana, de un hombre débil, frágil, sujeto a un pecado, sujeto a una condición pecaminosa. Que no soy culpable, que ni siquiera mis papás son culpables, que la culpabilidad vino de Adán y Eva, y que esa naturaleza pecaminosa yo la tuve que heredar. Usted la está heredando, usted la tiene.
tengo este pensamiento, jamás podrá darse un cambio significativo en tu vida si primero no te detienes y evalúas equilibradamente tu propia realidad. Nunca se va a poder dar un cambio significativo en la vida nuestra si nosotros no nos detenemos y evaluamos de una manera equilibrada nuestra propia realidad. No le estoy hablando de la realidad de los demás. No le estoy hablando de la realidad de su familia, ni de un vecino. Le estoy hablando de su propia realidad. Y cuando le digo equilibradamente, es balanceadamente. Porque en el proceso de autoevaluarnos hay personas que se van a un extremo y hay personas que se van al otro extremo. Cuando lo correcto es equilibrio, balance. Hay quien se va al extremo de sentirse la mujer más pecadora del mundo, el hombre más pecaminoso del mundo, el que no sirve para nada, el que se siente tan avergonzado. Hay quien se va al otro extremo. No, yo tengo algunas cositas por ahí, puede ser que me hagan un poquito de daño, pero no, yo creo que no hay mucho. Yo me considero que estoy bien. Tengo alguna que otra cosa. Se va al otro extremo. Cuando lo correcto es equilibrio, balance. En segundo lugar, reconoce que tienes un corazón de piedra. La Biblia lo dice, no lo digo yo. La Biblia dice, he aquí, yo quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Dios está diciendo que el corazón que yo tengo es de piedra. Si evaluamos nuestro proceder, nuestras actitudes y nuestro comportamiento, llegaremos a la conclusión de que no tenemos un buen corazón. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque un hombre vino donde Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar el reino de los cielos? Y Jesús lo detuvo. Jesús lo corrigió y Jesús lo dijo, no me llames bueno, porque no hay uno solo en la tierra. Solo mi Padre que está en el cielo. Ni Jesús. Amados hermanos, ni Jesucristo se consideró con un corazón bueno. Mucho menos nosotros que somos mortales. Mucho menos nosotros que somos sujetos a equivocarnos y que somos sujetos a pasiones. ¿Sabe qué se dice? ¿Sabe qué se dice del profeta de Dios? Cuando oró para que lloviera y llovió, y oró para que no lloviera y no volvió a llover, y el poder de Dios se manifestó a través de él, del profeta Elías. Tremenda la unción de Dios. No había llovido por años, años de años, y él oró para que lloviera y el agua vino. Y después oró para que no lloviera y también, qué poder de Dios. Cualquiera puede pensar que entonces el profeta Elías tenía ese poder de Dios porque era un hombre apartado del mal, era un hombre santo, era un hombre que no se equivocaba, era un hombre que tenía controlada todas sus emociones. No es cierto. La escritura dice que Elías era hombre sujeto a pasiones. Y no termina ahí el versículo. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones, termina diciendo, como las nuestras. No solo Elías, usted también, yo también, somos sujetos a equivocaciones, somos sujetos a pasiones, somos sujetos a equivocarnos en algún momento de la vida. Yo tuve que reconocer que mi corazón no era bueno en aquel momento y le tengo una noticia, no sigue siendo bueno al día de hoy todavía. Hace unos 25 años reconocí que mi corazón no era bueno. Y hoy que tengo 55 años reconozco que no sigue siendo bueno todavía. Lo que pasa es que nosotros a veces, porque hacemos algunas cosas buenas, porque atendemos a la gente, porque servimos, porque visitamos, porque colaboramos, porque hacemos algunas cosas, porque no maltratamos a una persona, no andamos en algún vicio, hacemos las cosas con cierta rectitud, entonces la gente dice, no, él es un buen hombre.
Él es un buen pastor. Tal vez sea un buen pastor, un buen conductor, una buena empleada, un buen carpintero, porque se trata de una labor, pero buena persona no lo somos, porque el corazón nuestro es de piedra y Dios quiere darnos un corazón de carne. Es importante entender que no puedes justificarte ni seguir con el engaño de creer que eres una buena persona. No lo somos, hermano. ¿Sabe usted que una de las cosas, cuando yo conocí a Cristo, yo me di cuenta de que una de las cosas que me habían impedido buscar a Cristo desde mi juventud, desde más joven, de 10 años o de 15 o de 20, una de las cosas que a mí me estorbó para poder buscar a Cristo es que yo creía que no necesitaba de Jesús. Es que yo me creía buena persona. Yo siempre decía, bueno, yo nunca he tenido un vicio, yo no fumo, no bebo, yo no le hago daño a nadie, yo soy obediente a mi madre, yo hago las cosas bien, yo no tengo problemas con nadie, nunca me he metido a un problemita, entonces yo me creía buena persona. Y sabe usted que los que se creen buenas personas les cuesta llegar a Cristo. Les cuesta llegar a Cristo. Hay gente, hay señoras, hay señores que se creen buenas personas y mire, llegan a 70 años y nunca buscaron el evangelio. ¿Por qué? Porque el considerarnos buenas personas nos provoca el engaño de creer que no necesitamos de Jesús. Yo así creí, hasta que Dios me quitó la venda y me di cuenta que no era buena persona. Tercero, siente dolor por las veces que ha fallado. Porque si nosotros nos quebrantamos delante del Espíritu de Dios por algo malo que hemos hecho, entonces el mismo Espíritu Santo nos va a recordar que nos hemos equivocado no una vez, varias veces en esa misma situación. Si usted habló mal de una persona y usted se siente mal, siente dolor por haber hablado muy mal de esa persona, y usted está arrepentida en su casa, el Espíritu Santo le va a mostrar otras cosas, otras ocasiones donde usted ha hecho lo mismo. Entonces usted debe sentir dolor por las veces que ha fallado. Cuando yo fallé en esa ocasión, el Espíritu Santo me llevó a recordar 1, 2 o 3 veces donde yo me había equivocado en la misma situación. Me di cuenta que no era solo una, que eran varias veces que yo me había equivocado. En esa imprudencia, en ese error, en esa equivocación. Segunda de Samuel, capítulo 24, 8. Segunda de Samuel 24, 8. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, como dice, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. David hizo algo que Dios no le había pedido que hiciera. Censó al pueblo para ver con qué gente contaba para la guerra. Y se dio cuenta que de un lugar contaba con 800,000. Los contaron uno por uno. ¿Usted cree? Ese censo no duró 3 días, ni una semana, ni un mes. La escritura dice que duró más de 9 meses. Porque no eran 4 hombres que iban a contar. Contaron 800,000 de una ciudad y 500,000 de otra ciudad. Y David dijo: tengo 1,500,000 entonces. 1,300,000. Si puedo ganar la guerra. Y ese fue un pecado para él, porque estaba confiando en la fuerza de sus soldados y no en la fuerza de Dios. Y eso a Dios no le gustó.
Y dice la Escritura que a David le pesó en su corazón. Y le dijo a Dios, locamente he hecho, le dice, neciamente he hecho al cometer este pecado. El rey David sintió pesar cuando cometió varios pecados en su vida. Por ejemplo, sintió pesar cuando cometió el pecado sexual contra Betsabé. Sintió pesar cuando cometió el pecado de censar al pueblo. Sintió dolor cuando el pecado de asesinato, de mandar asesinar a un hombre inocente. David sintió pesar cuando derramó mucha sangre, porque su sueño más grande era hacer el templo de Dios, la casa de Dios. Era el deseo más grande que él tenía. Y Dios le dijo, no la vas a hacer tú, la va a hacer uno que saldrá de tus lomos, la va a hacer tu hijo. Tú no me vas a hacer casa a mí, dijo Jehová, por una razón: has derramado demasiada sangre. Eres un hombre belicoso. Era un hombre que solo decían que no iban a atender a sus soldados. Y decía David, a las 5 de la mañana nos vamos con 400 hombres. Y no va a quedar ni siquiera nadie de esa ciudad. Los vamos a matar a todos. Y mataban a todos. Así era David, de belicoso. El apóstol Pedro lloró amargamente cuando entendió que había cometido un pecado muy grave en su vida. Amados hermanos, sin llegar a ser pecados graves en mi vida, pero me dolió haberme equivocado y por eso estaba deseando que Dios cambiara mi corazón en aquel momento. Usted no ocupa cometer pecados graves para pedirle a Dios que cambie su corazón. Debemos hacer un reencuentro de los daños y pecados sin esperar que los demás admitan sus culpas. Le repito, necesitamos hacer un recuento de nuestros daños y pecados sin esperar que otras personas admitan sus culpas. Usted y yo no tenemos por qué estar pendientes de si otra persona está admitiendo su responsabilidad o su culpa. El único deber que yo tengo es de admitir mi culpa cuando yo peco. En cuarto lugar, entiende que no puede seguir igual. Amados hermanos, si queremos cambiar nuestro corazón, tenemos que llegar a esta conclusión: no puedo seguir igual. Si corren los años y no reconocemos la necesidad de cambiar, nuestro corazón seguirá siendo el mismo y no tendrá ninguna esperanza de mejorar. Yo siempre he dicho eso. No es posible que pasen los años, no es posible que usted me vea 5 años después, 10 años después, y usted diga: yo al pastor Manuel, yo que lo miro igual que cuando vino allá por el año 2019. Eso sería triste. Eso sería triste, que pasen 10, 15 años y que yo siga siendo el mismo. Yo debo entender que no puedo seguir igual y que cada día que amanece, cada día que el sol sale, amados hermanos, la oportunidad de Dios aparece para que podamos cambiar. Hay que cambiar. Y no estoy hablando solamente en el aspecto cristiano, estoy hablando en el aspecto de integral. Debemos cambiar como seres humanos, debemos cambiar en los papeles y los roles que desempeñamos en la sociedad. Hay un rol que desempeñamos como esposa, aprende a ser mejor entonces. Hay un rol que desempeñamos los varones como esposos, debemos ser mejores entonces. No podemos seguir igual, ni tampoco podemos seguir peor. Tenemos que mejorar. No te pueden pasar tantos años sin experimentar una transformación en tu interior que se refleje en tu exterior. No es posible. No es posible que nos pasen tantos años sin poder experimentar una transformación que se da en lo interior, pero que se refleja en lo exterior. El cambio que Dios haga en tu vida, en lo interior,
se tiene que reflejar en lo externo. Se tiene que reflejar por fuera. No importa cuán excelente tú seas, no importa cuántas cualidades tú tengas, tu vida debe cambiar, porque un engaño es estar viendo nuestras virtudes y por estar viendo nuestras cualidades no vemos la necesidad de cambiar. Ah, no, como yo soy bien respetuoso con la gente, yo trato de ser bien honesto, yo trato de ser ordenado en mis cosas, yo trato de hacer esto bien, yo trato de ser responsable. El estar viendo todo eso, el estar viendo nuestras cualidades, va a ser una piedra de tropiezo para que cambiemos. Cuando se trata de cambiar, yo no tengo que ver ni siquiera una sola cosa buena que yo tengo. Cuando se trata de cambiar, solo se trata de ver todo aquello que no está bien en la vida suya, todo aquello que a usted le afecta, todo aquello que a usted le daña, todo aquello que no edifica en la vida suya. Y en el último punto, decide cambiar de manera radical. Decide cambiar de manera radical. Cuando hablo cambiar de manera radical, yo estoy pensando en que realmente lo que se dé en mi interior sea un cambio, una transformación y no sea un pequeño cambio. El problema del ser humano es que a veces hace pequeños cambios, pero luego vuelve a lo mismo. Y no hace cambios radicales. Por ejemplo, tiene problemas económicos y hace pequeños cambios. Cambió. En esos meses no gastó mucho, en esos meses trató de ser responsable, en esos meses trató de, porque tiene miedo por los problemas económicos. Pero luego que pasó el problema económico, vuelve a la misma forma de administración. Porque solo fue un cambio que tuvo por miedo. Está por perder su matrimonio. Y la esposa dice que se va a divorciar. Entonces el hombre hace pequeños cambios. Llega temprano a la casa. Es más colaborador en la casa. Trata de no dar mucho motivo y hacer un pequeño cambio. Pero luego de que ya la esposa está tranquila y que ya no está en riesgo el matrimonio, vuelve a ser el mismo hombre de siempre. Porque fueron pequeños cambios. No fueron transformaciones. Yo quiero que sean transformaciones las que ocurran en la vida suya, porque una transformación en la vida suya a usted la va a cambiar para siempre. No es por un ratito. Eclesiastés capítulo 11, verso 10. Eclesiastés 11, 10. Dice el verso 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Nos vamos a ir a la parte A. Quita pues de tu corazón el enojo, pero dice, aparta de tu carne el mal. Y si lo decimos al contrario, aparta el mal de tu carne. Apartemos todo aquello que sea malo. Amados hermanos, si queremos cambiar nuestro corazón y que Dios ponga un corazón de carne, necesitamos apartar de nuestra vida todo aquello que sea malo, todo aquello que no edifique, todo aquello que no le ayude al otro. Usted tiene que apartarlo de su vida. Pastor, pero es que yo por años he bregado con esto, pues hay que apartarlo. Si por años hemos bregado con algo, es un poco difícil porque se hizo un hábito. Pero si realmente cobramos conciencia de que Dios quiere cambiar nuestro corazón, aún y cuando ese hábito que no es correcto lo tengamos ya por muchos años, lo podemos cambiar. Tienes que hacer algunas cosas. Por ejemplo, debes humillarte. Debemos humillarnos. Debemos morir a nuestro ego. Mucha gente no cambia porque no muere a su ego. El ego que tienen, ¿qué es el ego? El orgullo.
El ego que tienen es más grande que el deseo que Dios tiene de cambiarlo. Tenemos que liberarnos de resentimientos. La gente resentida no cambia. Tenemos que dejar la indiferencia. No podemos ser indiferentes. No, pastor, pero yo no le hago mal a otro, pero es indiferente con otro. Y ser indiferente es malo. Tenemos que olvidarnos del prejuicio. No usted. Yo no hablo de usted, ni de los que están escuchando la prédica. Yo hablo del ser humano en términos generales. El ser humano es bien prejuicioso. Somos bien dados al prejuicio. Pues tenemos que liberarnos y olvidarnos del prejuicio. Tenemos que perdonar los daños recibidos también. Tenemos que dejar vivir a los demás. Ya lo dijo Benito Juárez en México. El respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto que todos los demás seres humanos tienen es de que usted y yo les dejemos en paz. ¿Qué significa eso? Significa, amados hermanos, dejar vivir a los demás. Que la gente viva. Que la gente tome sus decisiones. Que la gente haga lo que considere. Pero que nosotros no nos volvamos jueces. No nos creamos fiscales de que tenemos el derecho para estar diciendo lo que está haciendo otra persona. Tenemos que desearle el bien a las personas. Si tan solo nosotros hacemos eso de desearle el bien a todos, pero a todos, estaríamos cerrando la puerta para hacerles el mal. ¿Sabe que una de las mejores terapias para poder liberarnos de cualquier resentimiento, de cualquier prejuicio con la gente, es abrir nuestra boca por la noche y orar, bendiciendo a esa persona, bendiciendo su familia, bendiciendo sus hijos, bendiciendo su casa, bendiciendo su trabajo, bendiciendo su finanza, bendiciendo su salud? Yo tengo la libertad de bendecir con nombre y apellido a todas las personas que yo conozco. Pero cuando una persona es prejuiciosa, cuando una persona es resentida, olvídese, le cuesta un mundo orar con nombre y apellido por algunas personas. No guardar maldad en tu corazón. Ese versículo que leímos así lo dice: aparta de tu carne el mal. No guardar maldad en el corazón. Y sobre todo, estar en paz con todos. Y usted me dice: pastor, pero tal persona a mí no me habla, tal persona es indiferente, tal persona hace tal cosa. No se preocupe, la que no está en paz con usted es ella, pero usted debe estar en paz con todos. Si aquella persona no quiere estar en paz con usted y en su orgullo a usted no la determina y no quiere tratarla, déjela. Déjela, que Dios la va a castigar en su momento. Pero usted debe tener paz con todos. Con todos. No es que si usted se da cuenta que alguien a usted le está criticando, usted dice: ah, pues no tengo paz con ella, tengo guerra y voy a ser indiferente y voy a hacer tal cosa. No, no, tenga paz con ella. Déjela, porque es el pecado de ella, no es el pecado suyo. Dios a usted no le va a responsabilizar por los pecados de otros, sino por sus propios pecados.
Y si otra persona peca delante de Dios, usted no está pecando. Usted siempre peca por lo que usted hace, no por lo que hacen los demás. Y el deber suyo y el deber mío es estar en paz con todo el mundo. Con todo el mundo. Con el que es indiferente, con el que es resentido, con el que es malvado. Estar en paz.